Ok, ¿pueden ver las diapositivas? Contabilidad general. Así es, la pueden ver, ¿verdad? Sí, sí Sí, se ve. profesor, sí, se le ve. Ok, entonces empecemos. Bien, lo que vamos a ver hoy día son dos cosas básicamente. Primero vamos a ver el proceso contable y luego empezaremos a ver el tema de las cuentas, el plan de cuentas, el plan contable empresarial, que por favor, repito, para el día de mañana, porque este pedido ya lo hice la semana pasada, el día de mañana todo el mundo debe tener su plan de cuentas a la mano, porque hoy vamos a hacer la introducción del plan de cuentas y mañana vamos a empezar con fuerza este tema. Este tema es importante porque va a sustentar toda la parte práctica del curso. Nos va a llevar, como vamos a ver acá ahorita en la diapositiva, nos va a llevar desde el registro de las operaciones de una empresa hasta llegar a los estados financieros, es decir, hasta llegar hasta los informes finales que la contabilidad entrega. Entonces, la base es el tema de las cuentas que están dentro del plan de cuentas empresarial que les he pedido. Entonces, para mañana, por favor, todo el mundo a la mano con su plan de cuentas, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar hoy la clase viendo el proceso contable. ¿Qué es un proceso en primer lugar? Un proceso viene a ser todos aquellos pasos que debe seguir un determinado, vamos a decir, programa que nos lleve, ¿no es cierto?, en forma, ¿no es cierto?, ordenada hasta el objetivo que queremos lograr, que queremos lograr. Es igual que en el caso suyo, ¿no es cierto?, en ingeniería civil, ustedes para construir, ¿no es cierto?, por decir una casa, pues tienen que tener un proceso, y ese proceso se inicia en el tema, ¿no es cierto?, de los cimientos, y de ahí en adelante hasta llegar a la construcción o el acabado final de un inmueble, de una casa. Igual en la contabilidad existe un proceso, una serie de pasos que los contadores debemos seguir para poder lograr entregar la información a través de los informes que presentamos y que se llaman estados financieros. ¿Ok? Entonces, este pequeño esquema que tienen ustedes en su pantalla, de alguna manera resume el tema, ¿no es cierto?, del proceso contable, a través del cual, o paso a paso, ¿no es cierto?, vamos a llegar a lo que les acabo de decir y les voy a ir explicando poco a poco. Bien, entonces, tenemos que el proceso contable se sustenta en dos cosas de acuerdo a este cuadro, ¿no? Se sustenta en la normatividad contable y en la técnica contable. Lo primero que vamos a ver es la normatividad contable. Todo conocimiento, toda ciencia tiene normas, ¿no es cierto?, básicas, normas que son de aplicación general, pero normas sobre las cuales se sustenta este conocimiento. Nada puede estar dentro de una ciencia, nada puede estar liberado al azar. Todo tiene que estar normado, establecido, legalizado, ¿no es cierto? Y la contabilidad tiene una normatividad contable y una serie de normas que se aplican sí o sí para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, el trabajo contable. Estas normas están constituidas por leyes y principios que se aplican, y la aplicación es de carácter universal, de carácter internacional, es decir, normativas, ¿no es cierto?, que son aceptadas a nivel mundial, que determinan, ¿no es cierto?, los parámetros del trabajo contable. Tenemos, vamos a decir primero, que ver lo que se trata en cuanto a principios. Los principios vienen a ser la columna vertebral de toda ciencia. Siendo la contabilidad una ciencia, también se basa en principios, y principios, como les digo, de aceptación general. Primero tenemos las NICS, Normas Internacionales de Contabilidad, NICs. Estas normas nos determinan, ¿no?, cuáles son los principios o las leyes generales, por así decirlo, ¿no es cierto?, de la aplicación contable. Tenemos pues el principio de partida doble, tenemos el principio de empresa en marcha, tenemos el principio de
de ejercicio, tenemos el principio de devengado, ¿sí? Son principios cuyos términos en la mayoría de los casos ustedes no conocen, pero que nosotros los contadores tenemos que seguir. El principio básico que nosotros vamos a desarrollar en este curso es el principio de partida doble, pero eso lo vamos a ver hoy día en su momento, ¿sí? Es un principio que no escapa para nada, es el principio más importante de la contabilidad, el principio de la partida doble. Y aparte de esto, bueno, eso es el caso de los principios llamados normas internacionales de contabilidad. Luego, y actualmente, y de aplicación de hace más o menos unos 8 a 10 años en el mundo, ¿no? Han aparecido las normas de información financiera, ¿no? Las normas internacionales de información financiera. Estas normas internacionales de información financiera son principios actualizados, pero que se han creado en base a las NICs, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la diferencia, pues, entre las normas internacionales de contabilidad y las normas de información financiera internacionales? Pues básicamente el hecho de que la contabilidad, de acuerdo al desarrollo o a la evolución, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de toda la actividad empresarial a nivel del mundo, pues la contabilidad ha dado, vamos a decir, un giro, ¿no es cierto?, en el objetivo que tiene, en los objetivos finales que tiene. Si bien es cierto, la contabilidad tiene el objetivo de presentar información, ¿no?, acerca de la situación de la empresa, es mucho más importante presentar dicha información desde el punto de vista financiero. Cuando hablamos de finanzas o financiero, estamos hablando de la situación y el manejo del dinero. Y en realidad, las empresas nacen básicamente con un capital, ¿no es cierto? Con un dinero que el dueño o los dueños aportan a la empresa para que la empresa pueda moverse y en base a ese aporte, ¿no es cierto? Lo que buscan las empresas es ganar y darles ganancias, ¿no es cierto?, de esta manera a sus dueños. Por tanto, siendo lo más importante el dinero, entonces tendríamos que hablar, ¿no es cierto?, de información financiera como estos últimos principios o normas se están estableciendo. Y además, si ustedes van un poquito acá abajo y vemos, ¿no es cierto?, este recuadro, decimos que los contadores presentamos información y esa información se presenta a través de los estados financieros. Estados financieros son nuestros reportes o informes finales. Y si ustedes se dan cuenta, los estados no se llaman estados contables, se llaman estados financieros. Es por eso que la contabilidad, dentro de su normativa, ha variado el tema, ¿no es cierto? Y ha determinado de que el tema principal es el análisis de la información financiera que presentan esos estados. Por tanto, está más sustentado el hecho de que se llamen estados financieros y no estados contables, ¿no? Entonces, tenemos en cuanto a los principios, tenemos las normas internacionales de contabilidad NIC, NICS, y ahora las normas internacionales de información financiera, las NIIF, normas internacionales de información financiera. Esos son los principios, ¿no es cierto?, aplicables para la contabilidad en su ejercicio y aceptados en todo el mundo. Aparte de eso, tenemos las normas, ¿no es cierto?, o sobre las cuales la contabilidad está sujeta, y son normas normalmente de carácter nacional. Y esas son normas y leyes que dentro de, vamos a decir, el ámbito legal del país, nosotros los contadores y por ende las empresas tenemos que cumplir. Esas leyes básicamente tienen varios rangos. Lo primero están los códigos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que existe el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, el Código Tributario, ¿no?, que vienen a ser, vamos a decir, normas o leyes, ¿no es cierto?, de carácter general, que todas no son aplicables, ¿no es cierto?, en el caso de la contabilidad, pero todas son, vamos a decir, leyes que determinan el comportamiento de una persona que se determine como peruano, un ciudadano, ¿no es cierto?, sobre la base de vamos a decir, de qué acción, de cierto, desarrolla en el momento, ¿no es cierto?, de su aplicación. Por ejemplo, uno de los códigos que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el proceso contable es el Código de Comercio.
el Código de Comercio del Perú determina cuál es el comportamiento que debe seguir un ciudadano cuando ejerce el comercio, o sea, cuando tiene un negocio, ¿sí? Ahí vienen las normas, ¿no es cierto?, de conducta, cuáles son las obligaciones que tiene una persona cuando ejerce, ¿no es cierto?, el comercio, y también están sus obligaciones. Dentro de esas obligaciones, básicamente está el tema, ¿no es cierto?, contable. Entonces, nos atañe a nosotros como contadores. Luego tenemos el código tributario. El código tributario determina cómo debe comportarse, o sea, las normas de conducta que debe tener un ciudadano en el Perú cuando tiene un negocio y por ese negocio tiene la obligación de pagar impuestos. Por eso se llama código tributario. También en este código se determina cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, ¿no es cierto?, de cualquier persona que, ¿no es cierto?, ejerza un negocio, tenga un negocio y tenga que pagar impuestos. También, y sobre todo esto, también es, ¿cómo se llama?, tema, ¿no es cierto?, de los contadores, porque los contadores tenemos que ver con el movimiento de la empresa y los impuestos sobre los cuales tenemos que pagar, ¿no? Y tenemos también, vamos a decir, el código penal. ¿Por qué tenemos el código penal también como una ley aplicable dentro de la normatividad contable? El código penal, resumiendo, es un código básicamente legal y lo que determina ahí es qué delitos, no estoy hablando de infracciones, porque las infracciones son de carácter leve, sino delitos, qué delitos en el Perú tienen pena de cárcel. En el Código Penal están todos los delitos que tienen pena de cárcel. Y ese código existe para que cuando los jueces, ¿no es cierto?, tengan que establecer penas o sanciones, la determinen en base a justamente eso, aquellos delitos que estén dentro del ámbito, ¿no es cierto?, de infracción, lo cual la pena pues es leve, no constituye una pena de cárcel, pero sí aquellos delitos que constituyen pena de cárcel están detallados dentro del Código Penal. ¿Y qué tiene que ver esto con la parte de la contabilidad? Mucho, porque existe un capítulo especial que habla de los delitos económicos. Y dentro de los delitos económicos están los delitos que puede cometer un empresario o puede cometer también el contador. Entonces, también dentro de este tema, ¿no? Vemos el tema del código penal que nos va de alguna manera a establecer, ¿sí?, qué penas podríamos tener dependiendo del delito. Y como les digo, en el Código Penal están todos los delitos sumamente detallados, uno a uno, de cuándo el delito se comete y también el grado, ¿no es cierto?, del delito, porque los delitos tienen grados, o sea, desde el delito en el grado leve hasta el delito, ¿no es cierto?, en suprema gravedad. Y eso también determina el Código Penal de cuánto tiempo, ¿no es cierto?, de cárcel podría estar una persona que llega, ¿no es cierto?, a cometer esos delitos. Entonces, el proceso contable, ¿no?, reiterando que son pasos que tenemos que dar nosotros los contadores para lograr llevar una contabilidad y establecer la información necesaria que esté dentro de los estados financieros, tiene dos bases, dos columnas. La normatividad contable, que les he dicho que son las leyes y principios que nos permiten legalmente, ¿no es cierto?, ejercer el tema contable. Y ahora vamos a ver el tema de la técnica contable, que es la otra columna que sustenta el proceso contable. ¿Qué es la técnica contable? Pues la técnica contable es aquella que, si bien es cierto, nos dicen que hay pasos que seguir, es el detalle de cada uno de los pasos, ¿no? La técnica contable determina, ¿cómo se llama?, el detalle de cada uno de los pasos que vamos a seguir para llevar una contabilidad. La técnica contable se sustenta también en otras dos columnas. Una es la secuencia del registro y la otra es el método del registro, ¿no? La técnica contable, como le digo, es el detalle de aquellos pasos y se sustenta básicamente en el registro de las operaciones, tanto de cómo hacer la secuencia, como cuál es el método general, ¿no es cierto?, que se va a utilizar. Empecemos por, ¿no?, el lado derecho, acerca de los métodos de registro. Desde que la contabilidad nació, la contabilidad nació registrando, anotando las operaciones, ¿no es cierto?, de
¿cómo se llama? Del movimiento, por ejemplo, de los mercaderes de la historia antigua, ¿no? Anotando manualmente esas operaciones o esos movimientos. Y hasta la fecha, el registro, o sea, que antes se llamaba anotación, ahora se le denomina registro, también se da, ¿no es cierto?, de manera manual. ¿A través de qué? A través del plan de cuentas que vamos a ver y a través de ese registro o anotación manual en los llamados libros de contabilidad, que en realidad no son libros, son unos cuadernos, ¿no? En realidad son cuadernos porque no vienen llenos, el contador tiene que llenarlos. Lo que sí viene en estos cuadernos son los formatos ya impresos, donde los cuales, a través de los cuales, ¿no es cierto?, el contador debe manualmente anotar o registrar, ¿no es cierto?, las operaciones de la empresa, ¿sí? Estos, este método de registro manual todavía existe, digo, todavía existe porque tenemos enfrente, pues, ¿no es cierto?, el método de registro electrónico, que ya es vigente, pero el método manual todavía existe para aquellas empresas que no tienen la obligación de llevar registros electrónicos o aquellas empresas que recién, ¿no es cierto?, empiezan a realizar sus actividades, empresas nuevas, ¿no? El registro manual se lleva a mano, ¿no es cierto?, debidamente y de acuerdo a una cronología u orden. Con el tiempo, ustedes si hacen una pequeña búsqueda, en la mayoría de países del mundo, ya en la mayoría de países del mundo, el registro o anotación contable ya no es manual, ¿sí? El registro o anotación contable ya no se hace manualmente, ya no existen los libros o cuadernos, ¿no es cierto?, de contabilidad. En realidad son cuadernos, pero el nombre técnico es de libros de contabilidad, pero son en realidad cuadernos. Entonces, estos libros o cuadernos ya no existen. ¿Por qué? Porque definitivamente han saltado pues al mercado y de acuerdo a las exigencias, ¿no es cierto?, de las empresas, el registro debe ser un poco más, vamos a decir, ordenado y menos, vamos a decir, vulnerable en cuanto a correcciones, etcétera, etcétera. Es por eso que la contabilidad se ha apoyado, ¿no es cierto?, en informática, y es que ahora, ¿no es cierto?, existen distintos tipos de programas eh, contables, de programas contables que se pueden llevar en computadora. Entonces, el registro o la anotación ya es a través de sistemas especializados, ¿no?, de contabilidad. Sistemas especializados de contabilidad que nos permiten corregir sobre todo y tener, ¿no es cierto?, una gran base de datos grabada. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, revisar una operación, si tuviéramos, ¿no es cierto?, el registro manual, tendríamos que ver nuestros libros y revisar hoja por hoja, ¿no? Para lograr establecer, ¿no es cierto?, dónde está el error o qué es lo que se tiene que ajustar, o simplemente consultar, ¿no es cierto?, cómo se registró una operación para estar claro, ¿no es cierto?, en eso. En cambio, el registro, mejor dicho, los programas contables que existen, ¿no es cierto?, en este momento, nos facilitan esto. Es una gran base de datos. Esa base de datos la podemos filtrar para poner, determinar, ¿no es cierto?, cuáles son los requerimientos de la información que queremos ubicar, la información que queremos registrar. Entonces, los sistemas contables, ¿no es cierto?, son de gran ayuda y son muy eficientes, ¿no? Entonces, tenemos esos dos métodos de registro o anotación de las operaciones contables. Y ahora sí podemos pasar al centro, ¿no es cierto?, de ver el tema de la secuencia de registro. Tenemos, o sea, la contabilidad se registra o manual o electrónicamente, ¿sí? Pero cualquiera de estos dos métodos que se aplique debe seguir una secuencia de registro. ¿Qué es la secuencia de registro? Ya son los pasos muy específicos que la contabilidad determina para llevar a cabo su trabajo. Entonces, lo primero que aparece, ¿no es cierto?, en esta secuencia de registro es justamente el registro. ¿Cómo anoto las operaciones de la empresa, ¿no es cierto? Las anoto otra vez en base a el plan de cuentas que vamos a ver, ¿no?, en un momento más, ¿sí? Y estos, a través de anotaciones que nosotros llamamos asientos, asientos contables, asientos contables. El registro se sustenta, ¿no es cierto?, en una traducción, para que ustedes me entiendan. Acuérdense que cuando estudiaban en el colegio contabilidad perdón, estudiaban matemática, perdón, o
razonamiento matemático, acuérdense que estudiaban por ahí lo que es las operaciones algebraicas, hablemos de las ecuaciones pues, de primer, segundo grado, con una o dos variables, etcétera, etcétera, ¿sí? Ustedes tenían que expresar matemáticamente, ¿no es cierto?, un enunciado, ¿sí? O sea, les daban a ustedes un texto que era un enunciado y ese texto ustedes lo tenían que convertir al lenguaje matemático, a través de ecuaciones, a través de álgebra, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿sí? Es exactamente lo mismo que vamos a hacer en este tema, ¿no es cierto?, del registro contable. Ejemplo, una operación contable, una operación que hace la empresa es la siguiente. Compramos mercaderías al contado por 10.000 soles. Repito la operación. Compramos mercaderías al contado por 10.000 soles. Ese enunciado nosotros lo tenemos que traducir al lenguaje contable. ¿Y cuál es el lenguaje contable? El lenguaje contable es el lenguaje de las cuentas que vamos a ver en el plan de cuentas, ¿sí? Es una traducción, nada más, de un texto, llámese enunciado, como ustedes conocían esto en matemáticas o razonamiento matemático, a el lenguaje contable. Y ese lenguaje contable determina el registro o anotación contable, ¿sí? Luego, estos registros o estas anotaciones contables deben anotarse, valga la redundancia, ¿no es cierto?, en un libro o en un cuaderno, como dijimos, de contabilidad que se llama el libro diario. Libro diario. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos libro diario? Porque aquí se anotan todas las operaciones a diario. ¿Sí? Todas las operaciones que se dan en un día en la empresa se tienen que anotar en lenguaje contable en el libro diario. ¿Ok? En el libro diario. Y de ahí sacamos información para determinar la información que va a ingresar en el libro mayor. No se preocupen, ya en su momento vamos a ver cómo nosotros del diario vamos a sacar información para poner en el libro mayor. Y del libro mayor ya podemos estructurar los informes, ¿no? Los informes contables o informes en este caso financieros de la empresa. Pero ¿para qué entregamos esta información, ¿no es cierto?, de carácter financiero? Para que esta información llegue a manos de las personas, ¿no es cierto?, responsables de la empresa, llámense pues, los dueños, ¿cómo se llama?, el gerente, el administrador, etcétera, etcétera, para que esta persona, en base a la información que los contadores les entregamos, tome decisiones. Y esto no solamente en el ámbito contable. Toda persona que vaya a tomar una decisión tiene que contar primero con información, ¿sí? En este caso, el gerente o el dueño que va a tomar una decisión tiene que tener a la mano, ¿no es cierto?, la información de la empresa, que es la contabilidad. Iguales ustedes, ¿no es cierto? La mayoría de ustedes han tenido que tomar una decisión hace muy poco y determinar dónde o en qué universidad continuar sus estudios, ¿sí? Continuar sus estudios. Ustedes lo primero que han tenido que hacer es que llenarse de información, ¿sí? Porque no se puede tomar decisiones si no tenemos información. Corremos el riesgo, ¿no es cierto?, de tomar una mala decisión. Entonces ustedes han tenido que imbuirse, ¿no es cierto?, de toda la información necesaria acerca de todas las universidades, y de todas las universidades han escogido ustedes la Universidad San Martín, porque después de hacer su evaluación han determinado que es la mejor decisión que tomar y la han tomado, pero siempre sobre la base de información, siempre sobre la base de información. Esto es en resumen el proceso contable, ¿no? Y todas sus características en normatividad y técnica, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Esto Por podría favor. explicar, podría volver a repetir lo de la secuencia de registros desde el diario hasta la toma de decisiones de manera puntual. Ok, ok. Bien. Reitero, nosotros vamos a registrar todas las operaciones de la empresa, ¿sí? Pero convirtiendo esas operaciones en lenguaje contable. Ese lenguaje contable es el que se sustenta, ¿no es cierto?, en las cuentas del plan de cuentas general. Es como decir, pues, que todo lo que yo digo
¿no? Lo estoy expresando en ese momento de palabra, lo voy a convertir, qué sé yo, en lectura. Y la lectura, ¿no? Está constituida, pues, no solamente por frases, ¿no es cierto?, por palabras, sino también por, ¿cómo se llama?, vocales y consonantes. ¿Estamos? Esas vocales y consonantes del lenguaje contable son las cuentas, ¿sí? Y en base a esas cuentas nosotros vamos a anotar o vamos a registrar en el lenguaje contable cada una de las operaciones de la empresa. Hasta ahí, cómo empieza el tema, ¿cierto? Entonces, cada uno de los registros o cada una de esas anotaciones que se hacen en lenguaje contable, ¿sí? Se tienen que anotar en algún lugar, ¿sí? Y ese lugar es el libro diario, ¿sí? Los asientos o los registros contables los vamos a anotar en el libro diario. ¿Por qué se llama libro diario? Porque ahí se van a anotar todos los asientos o registros contables día a día. Por eso se llama libro diario. El libro diario es como una especie, ¿no?, de libro o cuaderno, para que ustedes me entiendan, donde se anotan todas las operaciones que se realizan diariamente. De ahí, del libro diario vamos a sacar información para pasarla al libro mayor. Esta parte del libro mayor es un tema técnico que lo vamos a aprender, no se preocupen, pero la información que está en el libro diario pasa al mayor de otra forma. Es la misma, pero de otra forma, ¿sí? Es la misma, pero de otra forma, ¿sí? El libro diario tiene un esquema y el libro mayor tiene un esquema mucho más detallado que el libro diario, para que me entiendan así. Y del libro mayor sacamos información, vamos a verla, no se preocupen en su momento, para preparar nuestros informes finales llamados estados financieros, ¿sí? Estas secuencias no se preocupen, ustedes a partir del libro diario no se preocupen, nosotros vamos a explicarla, ustedes van a dominarla, aunque ustedes no lo crean, lo van a dominar, van a hacer que es algo muy sencillo, pero que tiene su explicación y que deben ustedes conocer, ¿no? Entonces, todo lo que anotemos en el libro diario, en forma diaria, valga la redundancia, en un formato, pasa en otro formato al libro mayor. Y el libro mayor, en un formato especial, pasa esa información para poder sacar o emitir nuestros reportes, ¿no es cierto?, llamados estados financieros, cuyo formato, ¿no es cierto?, se pasa en el formato de los estados financieros, se pasa, ¿no es cierto?, a el gerente, el dueño, etcétera, etcétera, para que tomen las decisiones convenientes, ¿sí? ¿Me entendió? Sí, sí, ya lo entendí, Javier. Muchas gracias. Ok, ok, no hay problema. ¿Hay alguna otra consulta? Por favor, presenten sus consultas porque esta es la base, ¿sí? Si ustedes no entienden esto, entonces la parte, vamos a decir, práctica que vamos a hacer de repente el día de mañana, no creo, sino la próxima semana, tiene que ser fluida para que ustedes, bajo ese entendimiento, no tengan ningún problema. No es difícil el tema al final va a ser simplemente el análisis y la interpretación de la información para la toma de decisiones. Eso es lo más difícil. El tema de registro, ¿no es cierto?, y de pase del diario al mayor y mayor a los estados financieros, es un tema, vamos a decir, secuencial, técnico, muy, muy comprensible. ¿Hay alguna consulta más que ustedes quieran hacer hasta donde hemos llegado? ¿No tienen ninguna consulta? Por favor, ya les he dicho, si tienen alguna consulta, háganlo. Bien, entonces vamos a avanzar. Aquí está la parte un poco más teórica, ¿sí?, del tema del proceso contable, sobre todo en el caso de la contabilidad manual y posteriormente en el caso de un software contable. En el tema de la contabilidad manual se ha determinado que es un sistema de contabilidad, ¿no?, donde a través de los libros se registra a mano cada una de las operaciones realizadas por la empresa en un periodo, ¿no?, determinado. Todo en la contabilidad, todos los reportes que se dan en la contabilidad tienen que determinarse, ¿no es cierto?, en un periodo determinado de tiempo. O sea, no podemos decir, esta es la situación de la empresa desde que inició sus operaciones hasta la fecha. No.
Si estamos hablando de los estados financieros que determinan, ¿no es cierto?, dicha información, por ejemplo, uno de los estados, el estado de situación financiera, nos dice, esta es la situación de la empresa, ¿no es cierto?, de todo el año 2019, por ejemplo. Si se presenta otro estado como el estado, por ejemplo, de resultados integrales, nos dirán, ese es ¿no? Esta es la situación de la empresa, estos son los resultados, ¿no?, que se han logrado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019. Siempre todo está enmarcado dentro de un periodo de tiempo establecido, un periodo de tiempo establecido. ¿Sí? Hay algunos contadores que llevan las contabilidades, ¿no?, a través de una hoja de cálculo, en este caso el Excel, pues, que es muy conocido. ¿Sí? Y a pesar de llevarlo en Excel, a pesar de llevar la contabilidad Excel, no puede considerarse como, o se sigue considerando, mejor dicho, como contabilidad manual. ¿Por qué? Porque el Excel no nos permite tener algo automatizado. ¿Qué significa que algo sea automatizado? Que si definitivamente pues se le ingrese información, pero ese programa, ¿no es cierto? Ese programa ya realiza todas las operaciones y todos los análisis automáticamente, cosa que el Excel no lo hace. Nosotros tenemos, si nosotros llenamos una columna de datos y tenemos que sumarla, tenemos que ordenarle al Excel que sume, que reste, que multiplique. Incluso si nosotros nos vamos a mover en base a lo que es macros, algunos de ustedes deben conocer lo que es una macro dentro de Excel, que es una secuencia de operaciones, ¿no? Una secuencia de operaciones, pero no realiza todas las operaciones. Y además esa secuencia llamada macro, tenemos que confeccionarla, ¿no? Tenemos que realizarla para que, mejor dicho, la macro funcione de la mejor manera, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que la contabilidad manual, ¿no es cierto?, es registrar pues todo, ¿no es cierto?, a mano, básicamente, ¿sí?, en determinados libros o, como les dije antes, cuadernos, ¿no es cierto?, de contabilidad. Y que si se lleva una contabilidad, por ejemplo, en Excel, se sigue considerando como contabilidad manual porque no existe el tema pues de la automatización, ¿sí? El tema de la automatización. Cosa distinta es la utilización de un software contable, es un programa de contabilidad, ¿no?, que corre a través de las computadoras. Existen distintos tipos, ¿no? Distintos softwares, por ejemplo, el Concar, el Syscon, el ContaSys, etcétera, etcétera. Todos son programas o software contables, ¿sí? Y dice que estos softwares permiten sistematizar y simplificar gran parte de los procesos. Es decir, ya los programas vienen ya preparados como para que ustedes ingresen como contadores, ¿no? O en este caso como estudiantes, ¿no es cierto?, de ese tipo, ¿no es cierto?, de conocimientos, ingresar datos, y esos datos realicen automáticamente esta secuencia. Si yo ingreso, ¿no?, un asiento o registro o anotación contable, el sistema inmediatamente ese asiento lo va a pasar al diario, lo va a pasar al mayor y también va a generar o va a incluirlos dentro de los estados financieros. No llega a esta última parte de toma de decisiones. Hay algunos programas que están actualizados que ayudan a la toma de decisiones, ¿sí?, pero no la toman. Eso todavía sigue estando a cargo de quién, del profesional que analiza, ¿no?, e interpreta esta información. ¿Ok? Bien, entonces decimos de que estos software nos permiten sistematizar y simplificar gran parte de los procesos, ¿no es cierto? Esto que determina ingresar una sola vez información, ¿no?, acerca del movimiento de la empresa, y estos programas, ¿sí?, automatizan, es decir, solos, completamente solos, ya vienen preparados para eso, completan todo, ¿no?, todos los procesos que acabamos de ver, realizan automáticamente todos estos procesos y, lógicamente, facilitan el tema, ¿no?, para el contador, y lo que posibilitan también es que nos da información, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones. Es más, como es una gran base de datos, son una gran base de datos ¿cómo se llama?, programas. Nosotros podemos, como por ejemplo en el Excel, podemos determinar qué información necesitamos, qué
qué rubros tenemos, ¿no es cierto?, que buscar, cuál es el filtro, ¿no es cierto?, de la información que requerimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Básicamente es esto. Hasta ahí, por favor, ¿tienen alguna consulta? Háganla, por favor. Ya les he dicho porque esta es la base. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, acá tienen en su pantalla una especie de cuadro sinóptico también acerca de la metodología contable, que nosotros tenemos que, de alguna manera, ¿no es cierto?, saber para poder reforzar lo que les acabo de decir hasta antes de este cuadro. Entonces, dentro de la metodología contable está ¿qué contabilizar? Pues lo que vamos a contabilizar son hechos contables, hechos que se realizan en la empresa, ¿sí? El tema de los hechos contables están basados en dos cosas. Primero, que sea una actividad, ¿no es cierto?, que sea desarrollada en la empresa. Y segundo, que tenga valor, un valor monetario. Por el ejemplo que les puse, ¿no es cierto?, una actividad contable, un hecho contable es lo que les dije como ejemplo. Es el siguiente, ¿no es cierto? Compramos mercaderías al contado por 10.000 soles. ¿Tiene o cumple los dos requisitos? Sí. Primero nos dice que es un hecho contable, es algo que se ha hecho en la empresa. Y segundo, tiene un valor, que son los 10.000 soles. Entonces, ¿eso se puede contabilizar? Sí se puede contabilizar. ¿Sí? Tiene que haber, o sea, el hecho contable siempre tiene que estar acompañado, ¿sí? Tiene que estar acompañado por la valorización de carácter monetario de cada uno de los hechos. Nadie puede venir y decir, bueno, sabes que hemos comprado mercaderías al contado y se acabó. Yo no puedo contabilizar eso porque yo también necesito saber qué valor, ¿no es cierto?, en qué valor monetario se ha hecho esa compra. Entonces, un hecho contable debe tener esos dos elementos, ¿no? El hecho en sí mismo y también su valor en dinero. Ahora bien, aquí hablamos pues, en el centro, perdón, de cómo se representan y miden las variaciones de los elementos patrimoniales. Esta pregunta es bastante técnica, pero se las voy a traducir, ¿no? Se las voy a traducir. ¿Cómo es que se representan y miden las variaciones de los elementos patrimoniales? Es decir, ¿cómo se registran las operaciones? Eso es lo que significa eso. ¿Cómo se registran las operaciones? ¿Y cómo se registran las operaciones o cómo se contabilizan las operaciones? ¿No? Se hacen a través de acá, como dice el cuadro, mediante cuentas. ¿Dónde están esas cuentas? En el plan contable empresarial que les he pedido. ¿Sí? En el plan contable empresarial que les he pedido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se registran o se contabilizan las operaciones de la empresa? Mediante las cuentas del plan contable empresarial. ¿Sí? Y estas cuentas, ¿cómo se mueven? A través de, dice acá, convenio de cargo y abono, que vamos a ver posteriormente, dentro de poco, ¿no es cierto?, cómo se mueve esto. O sea, toda cuenta tiene cargos y tiene abonos. ¿Sí? ¿Cómo se registran las operaciones? A través de cuentas, de las cuentas, y las cuentas se mueven a través de cargos y abonos. ¿Qué es un cargo y un abono? No se preocupen, vamos a desarrollarlo en su momento. Vamos a dejar este tema aquí, vamos a ir por el otro lado y vamos a decir, ¿qué método utilizamos? El método que utilizamos es uno que desde hace más de 4 o 5 siglos sustenta la contabilidad, y es el sistema de la partida doble. Lo que les dije como principio, ¿no? Uno de los principios más importantes de la contabilidad, la partida doble. ¿Qué significa partida doble? Significa lo siguiente: en la contabilidad, cuando se registran las operaciones mediante cuentas, lo que se registra es el origen de la operación y su consecuencia. Por eso se llama partida doble. Yo registro el origen y su consecuencia, o registro la consecuencia, pero también necesito registrar el origen de la operación. Ejemplo. No, estoy La ocupada. operación que les... Por favor, a ver, cierren sus micrófonos, por favor.
Un ejemplo. Compro mercaderías al contado por 10.000 soles. ¿Sí? Origen de la operación, compra de mercaderías. Consecuencia, el pago de esas mercaderías al contado. ¿Sí? Repito, compro mercaderías al contado por 10.000 soles. Origen de la operación, la compra de mercaderías. Consecuencia, pagar esas mercaderías al contado. Entonces, hablamos de dos partes de una misma operación, ¿cierto? El origen, cómo se origina la operación, o por qué se origina la operación, y la consecuencia. En este caso, ¿no es cierto? El origen sería la compra de la mercadería y la consecuencia sería el pago de esa mercadería al contado. Ese es el sistema de partida doble, ¿no? Que como ya tiene más de 4 o 5 siglos, porque desde sus inicios de la contabilidad como contabilidad propiamente dicha, se utiliza este sistema de partida doble. ¿Sí? Y lo que viene, volviendo otra vez acá, el tema del cargo y abono, es un tema técnico que también tenemos que conocer. O sea, vamos a conocer este tema de los cargos y los abonos, pero estudiando primero, ¿no es cierto?, nuestros planes de cuentas. Lo que vamos a hacer pues, ahora, a partir de ahora, es estudiar el plan de cuentas para que ustedes sepan qué son las cuentas, cómo se mueve, su estructura, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí tienen alguna consulta. Si hasta ahí tienen alguna consulta, por favor, están en amplia libertad para que ustedes puedan preguntar. ¿No tienen ninguna consulta? Bien. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver el tema del plan de cuentas. Aquellos que tengan su plan de cuentas, por favor, tómenlos en su mano, que vamos a ir paso a paso explicando qué es el plan de cuentas. Pero reitero lo siguiente, a partir de mañana, por favor, a partir de mañana, todo el mundo con su plan de cuentas. Todo el mundo con su plan de cuentas, por favor. Yo voy a empezar, vamos a decir, la parte inicial de esta explicación, y como mañana todo el mundo va a tener su plan de cuentas, entonces mañana, ¿sí? Voy a volver a reiterar lo que vamos a avanzar ahora, pero ya con la seguridad que todo el mundo tiene plan de cuentas para que me hagan, o sea, sigan, ¿no es cierto?, la explicación de manera conveniente. Por favor, el señor Jordan Tejada, ponga su segundo apellido. Si no me pone el segundo apellido hasta el final de la clase, no lo vamos a considerar en la asistencia, por favor. No lo vamos a considerar en la asistencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por favor, los que tengan su plan de cuentas, sáquenlo, ¿sí? Y háganlo, por favor. A ver, el señor Jordan Tejada me dijo que ya lo había hecho y yo sigo teniendo en pantalla, ¿sí? Su nombre y su primer apellido. No está su segundo apellido. No está su segundo apellido. A eso me refiero, que tengan su nombre completo. Por favor, regularice eso lo más rápido posible para que el sistema lo detecte. Ok. Entonces, voy a ponerles a la mano otro cuadro, ¿no es cierto?, donde ustedes van a poder ver el tema del plan de cuentas. A ver, por favor, ustedes están viendo ya el cuadro que dice plan de cuentas general empresarial, ¿lo pueden ver? Sí, profesor. Ya, muy bien, entonces empecemos. ¿Qué es el plan contable o el plan de cuentas? Dice que es un conjunto de cuentas ordenadas y clasificadas de acuerdo a su relación de afinidad o naturaleza. ¿Sí? El día de ayer, me parece, no, sí, pues la semana pasada les indiqué de que las cuentas que eran rubros. Si ustedes ven su plan de cuentas, son rubros, ¿no?, que controlan determinadas partes de las actividades de la empresa. Por ejemplo, la cuenta 10, ¿sí? Si ven ustedes un plan de cuentas, van a encontrar la cuenta 10 que se llama efectivo
o equivalentes a efectivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Efectivo y equivalentes a efectivo. ¿Qué controla esa cuenta? La vamos a ver poco a poco, pero vamos a ver, construyendo la primera cuenta, la vamos a explicar. La cuenta 10 controla todo lo que es el dinero que está en la empresa, sea en la misma empresa o también en los bancos, ¿sí? Entonces, la cuenta 10 controla todo lo que es dinero, ¿no es cierto? En la empresa. Hay una cuenta que también pueden verla, que es la cuenta 12. Y la cuenta 12 tiene por nombre cuentas por cobrar comerciales. ¿Qué controla esa cuenta? Controla a nuestros clientes, ¿no? ¿Qué controla a nuestros clientes? ¿Cuánto les hemos vendido a nuestros clientes? Si nos han pagado o nos han comprado, ¿no es cierto?, al crédito, ¿sí? Eso controla la cuenta 12. Es otra parte, ¿no es cierto?, de las actividades de la empresa. Si siguen adelante en su plan de cuentas, van a encontrar la cuenta 42. La cuenta 42 se llama cuentas por pagar comerciales. ¿Qué controla esa cuenta? Pues básicamente a nuestros proveedores, es decir, aquellas personas o aquellas empresas que nos venden, ¿no es cierto?, a los cuales nosotros les compramos bienes o servicios. Igual, esa cuenta controla cuánto le hemos comprado a cada uno, si le hemos pagado todo, si le hemos comprado el crédito, cuánto le debemos a cada una de esas personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada una de las cuentas ve una parte específica, ¿no es cierto?, de las operaciones que realiza la empresa. ¿Sí? Muy bien. Y estas cuentas dice que están ordenadas. Y si ustedes se dan cuenta, están ordenadas por número. Numéricamente están ordenadas. ¿Sí? Están ordenadas numéricamente y clasificadas dependiendo del rubro que, ¿no es cierto?, controla. Esta parte de la clasificación la vamos a ver en un momento y van a ver que le van a entender rápidamente, ¿no? Y esto tiene que, la relación entre ellas tiene que darse por afinidad y naturaleza. Eso también lo vamos a explicar en su momento. Esta listado de cuentas dice permite a la entidad, en este caso a la empresa, ¿no?, registrar, anotar, ¿no es cierto?, en forma ordenada todas las operaciones que realiza la empresa para luego, sobre esta base, emitir o preparar nuestros reportes finales, que son los estados financieros. Esta parte es muy técnica, habla de algunos principios que no son el objetivo de, ¿cómo se llama?, de este curso, ¿sí? Al igual que estas normas que existen aquí, ¿no es cierto?, de información. Y esto sí nos interesa a nosotros. Hablamos de cuántos planes de cuentas existen en el Perú. En realidad existen 9 planes de cuentas, ¿sí?, de los cuales nosotros vamos a utilizar uno. Todos esos planes de cuenta, ¿quién los emite? ¿Quién los legisla? ¿Quién los ordena? Pues 3 entidades que dependen, ¿no? Estas 3 entidades que dependen del Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro país. ¿Estamos? Esas 3 entidades son las que emiten y determinan cómo son los planes de cuenta, qué cuentas van, cómo se mueven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de esas 9, de esos 9 planes de cuentas, solamente vamos a utilizar uno, que está aquí. ¿Sí? Que está ahí. Entonces empezamos. El primer estamento del Ministerio de Economía y Finanzas que emite planes de cuentas es la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Y este estamento, ¿no es cierto?, emite 2 planes de cuentas en específico. Está encargado de emitir 2 planes de cuentas, revisarlos, volverlos a emitir o de repente también anularlos y desaparecerlos, ¿no es cierto? Este estamento determina 2 planes de cuentas. Emite el Plan Contable General para Empresas. Es el plan de cuentas que nosotros vamos a llevar. ¿Quién lleva este Plan Contable General para Empresas? ¿No es cierto? Todas las empresas privadas del país, del rubro que sea y del tamaño que sea. Todas deben llevar, ¿no?, este plan de cuentas o este Plan Contable General de Empresas. Es el que vamos a utilizar nosotros. Pero también ese estamento emite el nuevo Plan Contable Gubernamental. ¿Quién aplica, quién utiliza este nuevo Plan Contable Gubernamental? Todas las entidades del Estado. Llámese ministerios, llámese gobiernos regionales, ¿no es cierto?, municipalidades provinciales, distritales, etcétera, etcétera. Todo estamento gubernamental que dependa del Estado lleva, ¿no es cierto?, su contabilidad con este plan contable gubernamental.
¿no? Que tiene cuentas especiales, que no son muy parecidas a las que vamos a ver ahora, pero que tienen otro tipo, ¿no es cierto?, de aplicación. Luego tenemos la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, ahora que está de moda todo esto, ¿no es cierto?, de los retiros de las AFPs, etcétera, etcétera. Esta superintendencia depende del Ministerio de Economía y supervisa el movimiento de toda la banca, es decir, de todos los bancos financieros, de los seguros, de todas las empresas, aquellas empresas de seguros que existen, la Positiva, Pacífico, etcétera, etcétera, y de todas las AFPs que ustedes conozcan y estén en este momento, ¿no es cierto?, operan en el país. Y para cada, vamos a ver, tipo de empresa que la superintendencia supervisa, emite un plan de cuentas específico. ¿Sí? Primero tenemos el plan de cuentas del sistema financiero. ¿Quién utiliza este plan de cuentas? Pues todas aquellas empresas, bancos y financieras que existen en el país. Tienen sus propias cuentas, ¿no es cierto?, a través de este plan de cuentas. Luego tiene el plan de cuentas, ¿no es cierto?, del sistema de seguros. ¿Quién utiliza este plan de cuentas? Las empresas aseguradoras, el Hecho Pacífico, la Positiva, etcétera, etcétera. Luego tenemos el plan de cuentas, ¿no es cierto?, del sistema privado de pensiones. Es decir, ¿quién utiliza este plan de cuentas? Las AFPs. Emite también el plan de cuentas de almaceneras. Son empresas, no sé si ustedes conocen, hay empresas que se dedican a dar el servicio de almacenaje, ¿no es cierto? Estas empresas tienen su plan de cuentas específico. Y por último, las cooperativas tienen su plan de cuentas específico porque siendo vamos a decir, empresas, las cooperativas siendo empresas, si bien es cierto, de carácter común, manejan sobre todo, ¿no es cierto?, recursos de ahorristas, las cooperativas de ahorro y crédito, tienen otro tipo de régimen, por tanto, tienen otro plan de cuentas. Por último, tenemos el tercer estamento que depende del Ministerio de Economía, que se llama la Comisión Nacional Supervisora, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. ¿A quién supervisa esta Comisión Nacional de Empresas y Valores? Pues básicamente a la Bolsa de Valores de Lima. Y solamente digo Bolsa de Valores de Lima porque solamente es la única bolsa que ha subsistido. Antes aquí en Arequipa existía una bolsa de valores, pero por el poco movimiento que se ha tenido, pues simplemente se anuló, se cerró. Entonces, supervisa, ¿no es cierto?, todo aquello que tiene que ver con la bolsa de valores. Y esta comisión emite dos planes de cuentas. Uno, un plan de cuentas que habla de los fondos mutuos y otro de las sociedades titulizadoras. Básicamente, el plan de cuentas que utiliza la Bolsa de Valores es esta de una, el plan de cuentas para sociedades titulizadoras. Pero ustedes dirán, existe también el plan de cuentas de fondos mutuos. ¿Qué es eso? Para que ustedes me entiendan. Los bancos, ustedes saben de que, ¿no?, prestan distintos servicios, cuentas de ahorro, cuentas a plazo fijo, cuentas de inversión, cuentas corrientes, ¿sí?, etcétera, etcétera. Pero también nos dan el servicio de administrar todo lo que son fondos mutuos. Para que ustedes sepan qué es un fondo mutuo, tenemos que saber primero que ustedes, si tuvieran dinero y lo llevan al banco y crean una cuenta de ahorros, esa cuenta de ahorros está con su dinero y a su nombre, ¿sí? Los fondos mutuos son cuentas de ahorro también, que tienen determinadas particularidades, en realidad son cuentas de ahorro, pero que no está a cargo de una persona, sino a cargo de varias personas, porque los fondos mutuos vienen a ser ahorros, ¿no es cierto?, de un grupo de personas. Por eso se llaman fondos mutuos, ¿sí? Y estos fondos mutuos, a diferencia de las cuentas de ahorros personales, el banco tiene la autorización de tomarlos e invertirlos, ¿no es cierto?, en determinadas, vamos a decir, empresas a nivel nacional o mundial, ¿no es cierto?, de tal manera que pueda conseguirse un poco más de ganancia. Una cuenta de ahorros gana un interés básicamente máximo de 5% al año. Los fondos mutuos, ¿no?, tienen una ganancia mucho mayor, un interés mucho mayor, porque de alguna manera también se arriesgan, ¿no? O sea, si el banco tiene la autorización de sacar ese dinero e invertirlo, si sucede pues, que si se gana con esa operación, pues del 50-50%, 50% esa ganancia va al fondo mutuo, y el 50% pues una ganancia del banco, ¿no?, por hacer la gestión. Pero si también hay pérdidas, igual 50 cada uno.
50% de la pérdida la asume el fondo mutuo y 50% de la pérdida del banco, ¿no? Entonces, es un tema especial, por tanto, es que se ha determinado de que la administración de los fondos mutuos, ¿sí?, tenga su propio plan de cuentas. Es otra parte, ¿no es cierto?, el plan de cuentas técnica, que no es motivo del curso. Y aquí esto es simplemente referencial, es la historia, ¿no?, la reseña histórica de los planes de cuentas. En el Perú, el plan de cuentas que en este momento estamos o vamos a utilizar, no es el único, sino que los planes de cuentas nacen en el Perú a partir de 1974, con este cuadro, ¿sí? El primer plan de cuentas general nace en 1974, ¿sí? Y antes, ustedes dirán, y antes de, ¿cómo se llama, en 1974, qué pasaba con las contabilidades? ¿Cómo se llamaban las contabilidades en el Perú? Pues al mejor parecer, ¿no es cierto?, de cada empresa. Cada empresa tenía su formato, su forma de llevar, su forma de controlar, no había un orden. A través del cual pues, el Estado pudiera controlar, ¿no es cierto?, el movimiento de las empresas, hasta que a partir del 1 de enero de 1974 se emitió el Plan de Cuentas General y se aplicó hasta el 31 de diciembre de 1984, es decir, duró 10 años más o menos la vigencia de este plan de cuentas. Después, y de acuerdo, ¿no es cierto?, a el desarrollo, ¿no es cierto?, que las empresas van teniendo y las exigencias, ¿no?, que se determinaban, se revisó el plan contable general inicial y se generó un nuevo plan contable general, y en este caso, como dice la palabra ahí, revisado. Y este plan de cuentas entró en vigencia el 1 de enero del 85 y duró hasta el 31 de diciembre del 2009. ¿Sí? Y de ahí nació el plan de cuentas que nosotros estamos utilizando, vamos a utilizar actualmente, que ya se llama Plan Contable General Empresarial, que nace lógicamente de toda la experiencia que se acumuló en la aplicación del Plan Contable General revisado, se actualizó en base también a las exigencias de la empresa y salió el plan de cuentas que nosotros conocemos ahora, el Plan Contable General Empresarial. Acá hay un error en la parte de la vigencia, porque aquí la vigencia es desde el 1 de enero del 2010, perdón, del 1 de enero de 2010 a la fecha. Esto está mal, es a partir del 1 de enero del 2010 hasta la fecha. Es una reseña histórica rápida que les he alcanzado a través de aquí. El Plan Contable General Empresarial tiene una base legal, sí. Tenemos la resolución 041 del 2008, imagínense, desde el 2008, repito, resolución, ¿no?, número 041 de 2008, ¿sí? Y vean que desde el 2008 había una revisión y recién la vigencia de este plan de cuentas fue a partir del 1 de enero del 2010, como les dije antes. O sea, se ha tenido 2 años revisando este plan de cuentas, ¿sí?, hasta que vio la luz a partir del año 2010. ¿Sí? Acá hay temas técnicos, básicamente de reconocimiento y medición, no es parte del, ¿cómo se llama?, del curso. El objetivo básicamente es registrar las operaciones de la empresa. Y aquí empieza nuestro tema. ¿Sí? Aquí empieza nuestro tema. Habla de la estructura del plan contable general empresarial. Y para eso necesito que todos tengan sus planes de cuentas. Vamos a empezarlo a ver ahora. Vamos a empezarlo a ver. Vamos a explicar este cuadro. Vamos a explicar este cuadro. Pero para que los que tengan el plan contable a la mano, lo puedan ir ya revisando e ir entendiendo. Repito, todo lo que vayamos a ver, mejor dicho, el día de mañana, yo voy a empezar la clase viendo este cuadro. Lo voy a reiterar, lo vamos a revisar nuevamente, ¿no? Porque el día de hoy supongo que hay algunos de ustedes que no tienen el plan de cuentas a la mano, si lo tienen, no tienen ordenado como debe ser. Entonces, voy a explicar este cuadro, y mañana lo voy a reiterar con la seguridad de que el día de mañana todo el mundo va a entender, porque va a tener todo el mundo sus planes de cuentas
a la mano, ¿sí? Sus planes de cuentas a la mano. Muy bien. Dice que este plan de cuentas que tenemos, ¿no es cierto?, que ustedes tienen a la mano, se encuentra desarrollado hasta un nivel de 5 dígitos. ¿Se acuerdan que les dije que el plan de cuentas estaba ordenado? Y está ordenado, ¿no es cierto?, numéricamente. Si ustedes ven sus planes de cuentas, van a ver que están ordenados numéricamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Por el nivel, o sea, por los niveles de dígitos 2, 3, 4, 5, ¿no? Y de ahí en adelante. Están, no sé, ordenados a través de números. Y dice plan de cuentas se encuentra desarrollado hasta un nivel de 5 dígitos, es decir, podemos tener cuentas que tengan 5 dígitos. Puede haber cuentas que tengan un dígito, 2 dígitos, dígitos son números, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta 5 dígitos, ¿no es cierto? Y eso determina un detalle, un detalle. Muy bien, rápidamente vamos a darnos cuenta, les voy a explicar este movimiento de dígitos sobre la base de estos nombres. ¿Estamos? ¿Cuál es el principio por el cual, ¿no es cierto?, el plan de cuentas presenta un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta los 5. Con este ejemplo ustedes se van a dar cuenta. Vamos a suponer que ahora, pues, que están en su casa y no pueden salir, dicen, bueno, el día de hoy voy a ordenar mi habitación, mi cuarto. Y ustedes al ordenar su cuarto, se dan cuenta de que en su cuarto tienen libros, tienen ropa, tienen equipos. ¿Sí? Repito, tienen libros, tienen ropa, tienen equipos, de repente otras cosas más, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que ustedes tengan a la mano. Ese es el criterio, ¿no es cierto?, del plan de cuentas, ¿sí? Sigamos con el ejemplo para que se vayan dando más cuenta. Muy bien. Sí, profesor, yo tengo ropa. Muy bien. ¿Y dentro de esa ropa tienes algún detalle? Puede ser más específico. Sí, yo tengo ropa deportiva, ropa de vestir y ropa formal. Ah, muy bien. Me dices que tienes equipos. Sí, yo tengo equipos de música, tengo mi computadora, tengo mi televisor. Y me has dicho que tienes un libro. Sí, yo tengo libros, pues, que son libros, vamos a decir, libros generales, libros de la carrera y otro tipo de libros. Cuentos, por ejemplo, o literatura. ¿Sí? Y dentro de lo que es tu ropa deportiva, tenemos ropa deportiva. Dentro de ropa deportiva, sí, pues tengo shorts, camisetas, etc. Y dentro de lo que es equipos, bueno, yo tengo equipo de música, tengo pues qué sé yo, mi radio, ¿no es cierto? Mi equipo de música básicamente. Mi computadora, tengo mi computadora de escritorio, tengo mi laptop, ¿no? Y otros equipos. Y dentro de lo que es libros, bueno, tengo libros, por ejemplo, de literatura y de repente, pues dentro de la literatura tengo de Vargas Llosa, de García Márquez, ¿no? De, ¿cómo se llama? De otros autores. Entonces vemos que cada vez el detalle, ¿no es cierto?, se va profundizando en cada uno de los rubros. Esa es la base, ¿no es cierto?, de la distribución o la estructura del plan de cuentas, bajo esa perspectiva. Tenemos acá que hay cuentas o básicamente divisiones, ¿cierto?, que tienen un dígito. Ustedes van a encontrar, y esa división se llama elemento. Ustedes van a encontrar en su plan de cuentas el elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6, elemento 7, y elemento 8, 9 y elemento 0. ¿No es cierto? Entonces, los elementos vienen a ser los rubros en general. Me parece que el elemento 1 se llama activo. ¿Sí? Vamos a ver por qué se llama activo posteriormente, pero se llama activo. Entonces, todo elemento es aquel rubro que tenga un dígito. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, etc. A esto se le llama elemento. Segundo viene el rubro o cuenta en sí mismo. Son todas aquellas cuentas o rubros que tienen 2 dígitos. Por ejemplo, las cuentas que les he dicho anteriormente. La cuenta 10 está constituida por 2 dígitos, el 1 y el 0. Cuenta 10, que se llama efectivo y equivalentes de efectivo. La cuenta 12, cuentas por cobrar comerciales. La cuenta 42, cuentas por pagar comerciales. ¿Sí? Esas son las cuentas.
Si seguimos o entramos dentro de cada una de esas cuentas de 2 dígitos, vamos a ver que hay cuentas otros que tienen 3 dígitos. Se llama su cuenta. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la cuenta 10. ¿Sí? La cuenta 10 tiene 2 dígitos, se llama rubro o cuenta. Pero dentro de la cuenta 10, dentro del listado de la cuenta 10 podemos encontrar la subcuenta 101, 3 dígitos, 101, 3 dígitos. Ese rubro ya no se llama cuenta, sino se llama subcuenta. Y esta 101, ¿cómo se llama? Caja. ¿Ok? Si seguimos dentro del nivel de 3 dígitos, tenemos de repente por ahí alguna, ¿no? Algún rubro, ¿sí? Algún rubro que tenga 4 dígitos. Para que ustedes vayan entendiendo, dentro del nivel de 2 dígitos hay el nivel de 3 dígitos. Y dentro del nivel de 3 dígitos debe haber un nivel de 4 dígitos. Cuando el rubro tiene 4 dígitos se llama divisionaria. Si seguimos con el ejemplo de la 10, el elemento es 1, la cuenta es la 10, la subcuenta la 101 caja, y de repente ya no ven esto porque eso ya depende de cada contador. Dentro del elemento 3, la 101, ¿no es cierto? Les he dicho que es caja. Yo puedo crear la 101.1, ya tendría 4 dígitos, la 101.1 y podría decir soles. ¿Okay? Entonces tengo caja, tengo mejor dicho, la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo. Dentro de esa cuenta tengo la subcuenta, la 101 que se llama caja. Y dentro de caja tengo otra de 4 dígitos que se llama soles. ¿Podría yo crear otra divisionaria de 4 que le llame dólares? Sí, porque ya estamos hablando, ¿cierto?, de un mayor detalle. Es decir, tengo una caja y esa caja, y yo tengo esta caja que podría acá se divide en dos. En una caja que me controla soles y otra caja que me controla dólares. La caja que me controla soles podría ser la 101.1, 4 dígitos, soles. Y tendría la 101.2, que sería dólares. ¿Ven, no es cierto?, cómo va creciendo el detalle. Y puedo llegar hasta el nivel de 5 dígitos, que se llaman subdivisionarias. Entonces, yo tengo en el nivel de 4 dígitos la 101.1 soles. A nivel de ¿cómo se llama? De 5 dígitos, podría tener la 101.1, ya son 5 dígitos, que se llame en la empresa. ¿Sí? Y otra, la 101.1.2, que se llame, qué sé yo, sucursal. Para que ustedes me entiendan, yo tengo mi dinero en caja, hay caja de soles, hay caja de dólares, ¿sí? Y dentro de la caja soles, para el ejemplo, la caja de soles en la empresa y la caja de soles, ¿no es cierto?, en la sucursal. El nivel de detalle, ¿sí?, cada vez es más amplio. Igual como les digo, si es el elemento ropa, ¿sí? Vamos a decir, el elemento es mi habitación, mi cuarto, ¿sí? El nivel 2 dígitos es, por ejemplo, ropa. A 3 dígitos, ropa deportiva. A 4 dígitos, vamos a decir, shorts. Y a nivel 5 dígitos, shorts de color y shorts de blanco. ¿Estamos? Es el detalle que se tiene de aquí en adelante. Por tanto, ¿me han entendido hasta dónde hemos avanzado? A ver, por favor. ¿Me han entendido hasta dónde Profesor, hemos disculpe, avanzado? no sé si puede volver a Dime. repetir a partir del nivel 4, de 4 dígitos. Ya, no hay problema. Vamos a considerar. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces vamos a ver, a partir del nivel de 4 dígitos, un momentito. A partir del nivel de 4 dígitos. Entonces, está claro que a nivel de 2 dígitos yo tenga la cuenta 10, ¿verdad? Efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Sí? Dentro de ese nivel creo una subcuenta que se llame, o sea, aquí tenemos la cuenta 10. Aquí dentro de la cuenta 10 creo
una subcuenta que se llame la 101, ya son 3 dígitos, 101, ¿sí? Que se llame caja. ¿Estamos? Bien. Luego, dentro de caja, dentro de este nivel, dentro de la 101, dentro de la subcuenta 101, yo creo otra, la 101, 1, ya 4 dígitos. ¿Qué podría yo crear ahí? Podría crear caja, ¿no? Caja soles. ¿Sí? Caja soles. Repito, aquí es la 101, 101, 3 dígitos. Creo dentro de la 101, creo la 1011, que son 4 dígitos, y digo caja soles. ¿Sí? Pero también hay caja dólares. ¿Cómo yo crearía a nivel de este nivel, ¿no es cierto? La divisionaria de caja soles tendría que ser la 101, 1, la 101, 2, por así decirlo. 101 soles, 101, 2 dólares. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Repito, es Sí, decir, profesor. simplemente yo aumento el detalle. ¿Sí? Acá tengo mi caja. En forma general tengo mi caja. ¿Sí? Pero mi caja, yo tengo cajas soles y caja dólares. Entonces ya no puedo poner acá caja soles y caja dólares. Tengo que entrar al nivel de 4 dígitos, ¿sí? Y crear mis divisionarias tanto de soles como en dólares. Si esta subcuenta es la 101 caja, 101 caja, aquí yo pondré la 1011, ya son 4 dígitos, soles. Pero también tengo dólares. Ah, ya, entonces crearé la 1012 dólares. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me han entendido hasta ahí? Sí, profesor. ¿No? ¿Ok? Entonces el nivel va creciendo. Y si todavía quiero un mayor detalle, ¿sí? Sí. Tengo caja, ¿sí? Tengo caja, nivel de 3 dígitos. Tengo caja soles, nivel de 4 dígitos. Pero yo tengo caja soles en la empresa y en la sucursal. Entonces creo ya una diccionaria de 5 dígitos. Caja soles aquí es la 1011. ¿Estamos? Caja soles. ¿Ya qué tendría que hacer? Crear a un nivel más, ¿no es cierto? Lo siguiente. 10111, ya son 5 dígitos y ahí pondría empresa. Pero también tengo cajas soles en la sucursal. Ok, entonces sí que creo la siguiente subdiccionaria de 5 dígitos. La 10112, 5 dígitos, sucursal. ¿Sí? Entonces, el tema de niveles me está dando un mayor detalle. Repito el ejemplo de la ropa. Yo tengo aquí, a nivel de 2 dígitos, el rubro ropa. A nivel de 3 dígitos, ya. Aquí puedo poner, pues, entonces, ropa deportiva y ropa de vestir. Ropa deportiva, por ejemplo. Y aquí, ropa deportiva, vamos a decir, shorts, ¿no es cierto? Y pantalonetas, ¿no es cierto? O mejor dicho, camisetas. Y aquí en nivel de dígitos, camisetas de color, camisetas blancas. ¿Estamos? Mientras va avanzando más los dígitos, mayor es el detalle, ¿no es cierto?, que tenemos. ¿Sí? ¿Me han entendido hasta ahí? Sí, profesor. Entendí. Ok. Sí, Ok. profesor. Entonces vamos entonces a quedarnos aquí en la clase de hoy. Y mañana yo voy a empezar la clase viendo nuevamente este cuadro. ¿Sí? Nuevamente este cuadro, con la seguridad de que todos ya tengan su plan de cuentas a la mano. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es reiterar para que todos, ¿no es cierto?, estén iguales en el conocimiento para, ¿no?, seguir en adelante, ¿no?, lo que se va a venir. ¿Ok? A ver, vamos a ver un momentito. Ingeniero, una consulta. Eh, Dígame, dígame. Sobre el plan de cuentas, puede ser de cualquier Sí, rubro. dime. O sea, nos dijo a nosotros, por ejemplo, de librería. En una librería puede tener su plan de cuentas, pero también supongo que una ferretería puede tener también plan de cuentas. No, a ver. Me han entendido mal. El plan de cuentas que ustedes van a adquirir
Lo pueden comprar en cualquier librería. Es como si fuera que compraran por decir un cuaderno. ¿Estamos? Simplemente van a la librería y piden, por favor, véndame el plan de cuentas empresarial. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, el tema de la aplicación de ese plan de cuentas es para cualquier empresa. ¿Sí? Ya les he dicho, el plan de cuentas general empresarial se aplica a cualquier empresa privada. Cualquier empresa privada. No hay ningún problema. ¿Me dejo entender? Otra cosa es que la empresa sea gubernamental, entonces utiliza otro plan de cuentas. Pero ese no es el plan de cuentas que vamos a usar. Ustedes pidan, si no lo piden por internet, pongan plan de cuentas general empresarial, y ese es el plan de cuentas que vamos a estudiar, y ese plan de cuentas se aplica para toda empresa privada. ¿Me han entendido? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ok, entonces, espero por favor que mañana tengan todo su plan de cuenta, porque con este tema vamos a empezar para que todos estén iguales, ¿no es cierto? Y podamos empezar a ver todo este tema de las cuentas que es importantísimo, ¿ok? Sin nada más, chicos, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero.